Realizamos este foro de todos los viernes para conversar con el señor Diego Arria, diplomático, economista, político, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y secretario y asesor del secretario general. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes. Creo que es la segunda vez en un tiempo que tengo el honor de ser invitado por ustedes. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y tratar asuntos en materia política. Justamente lo hemos invitado para analizar la situación política del país. Y quiero comenzar a preguntarle lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia el 26 de enero ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y Estados Unidos acaba de decidir revertir el alivio de sanciones contra el oro y dio un plazo a Nicolás Maduro hasta abril para ver si cumple los acuerdos de Barbados, si no revierte también el alivio de sanciones petroleras y financieras. Le pregunto, ¿el juego político está trancado, señor Arria? ¿Qué alternativas tiene María Corina Machado para seguir defendiendo la ruta de elecciones democráticas? Permítame al comienzo decirle algo. Yo me tengo que autocensurar de no decir todo lo que pienso sobre determinados aspectos en la medida, porque una razón fundamental, porque no estoy en Venezuela, porque tengo una orden de arresto que me impide estar en mi país y no quiero proponerle a nadie que hagas cosas en las cuales yo no esté corriendo el mismo riesgo. Eso me gustaría que lo tuviéramos claro. Bueno, habiendo dicho eso, la conclusión de la pregunta es que si el juego está trancado, bueno, si uno sigue la línea que ha marcado el gobierno con sus representantes, empezando por Maduro, siguiendo por los hermanitos Rodríguez, su gobernador de Miranda, etcétera, Diosdado Cabello, todo indica que ya tienen tomada una posición. El problema es que ellos tienen que enfrentarse también a una realidad financiera y económica que les puede venir encima. Pero no es solamente eso. Yo creo que los Estados Unidos, que son los que impusieron las sanciones, saben que hay otro conjunto de sanciones que se pueden aplicar en adición a las que tenían previamente, que como sabes, terminan en abril. Y esas podrían ser de una mayor gravedad e importancia que las que hasta ahora son conocidas. Lo del juego trancado, que es una figura del dominó, aquí el que lo puede destrancar en el fondo, si me preguntara, sería el propio pueblo venezolano. Pero hemos visto lo difícil hasta esperar que un pueblo desarmado pueda enfrentar a una tiranía, a una dictadura militar como la que tenemos, que tiene su bota puesta sobre el país hace 21 años. Entonces, los únicos que pueden llamar y desbloquear el juego aquí, en gran medida, va a ser la comunidad internacional, pero siempre que los venezolanos seamos activos en nuestras manifestaciones de respaldo a esas acciones. Cuando dice que Estados Unidos podría aplicar otro tipo de sanciones si de aquí a abril no se cumplen los acuerdos de Barbados, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de sanciones podría aplicar para presionar aún más al gobierno de Venezuela? Bueno, en el instrumental de sanciones que tiene la comunidad internacional y que, por ejemplo, que aplica las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Comunidad Europea, hay algo que se llama sanciones inteligentes, que dan la posibilidad de aplicar, unas van, como fueron las primeras aplicadas por el presidente Obama, que fueron sanciones personales. Yo no quiero pasar revista a todas las opciones que tendría los Estados Unidos, pero que las tiene, las tiene. El propio vocero para asuntos estratégicos de la Casa Blanca anteayer dijo, nosotros sabemos exactamente qué hacer y estamos en disposición y tenemos los instrumentos para hacerlo. Y yo sé a lo que se están refiriendo. Evidentemente no serían las mismas que estaban, sino que serían adicionales. Mientras eso está ocurriendo con Estados Unidos, vemos como el gobierno de España ayer pedía el levantamiento de las sanciones de Europa, de la Unión Europea a Venezuela. ¿Cómo se entiende eso? Hay una
¿qué estrategia juega la Unión Europea con relación a Venezuela? Allá las sanciones que le han impuesto a este gobierno han sido personales y en materia de derechos humanos. Bueno, el comportamiento del gobierno de Sánchez, del PSOE en España, es realmente lamentable, yo te diría hasta condenable. España en el pasado fue el mejor vocero que tuvimos los promotores de la libertad en nuestro país y en otros países de América Latina. Ahora, lamentablemente, vemos asociado por intereses poco confesables de su relación con el régimen. Y eso tiene mucho que ver con la actividad del expresidente Rodríguez Zapatero, que se mueve con una gran comodidad en sus relaciones con Maduro y otros en Venezuela, y que tiene una gran influencia en el gobierno de Sánchez. Ahora, señora Arria, en los Perdón, pero últimos... perdón que te agregue. Claro, y hay una gran diferencia entre la posición de España y la posición de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido muy solidaria y lo sigue expresando. Ya ha tomado algunas acciones con respecto, por ejemplo, pretender inhabilitar por una vía no jurídica, no legal, no constitucional, a la persona elegida como líder y como candidata venezolana, que es María Corina Machado. Eso ha contado con el respaldo de la Unión Europea, que realmente viene condenando que el gobierno de Maduro pretenda realizar una elección sin tener a María Corina Machado presente. ¿Y cómo evalúa a los demás actores de la comunidad internacional? Por ejemplo, estos países de Latinoamérica que son democráticos, algunos como Chile, de la izquierda moderada, ellos han venido de una u otra manera restableciendo relaciones con Venezuela en los últimos años, colocando embajadores, vuelven a reconocer los embajadores de Nicolás Maduro. ¿Cree que en ese avance la comunidad internacional retroceda nuevamente en ese reconocimiento que le han dado a Maduro, sobre todo cuando se extinguió el gobierno interino? Bueno, en el mundo, lo que se llama la comunidad internacional, para mí, en lo que se refiere a Venezuela, se refiere fundamentalmente a los Estados Unidos, que es el único que realmente tiene la capacidad de actuar sobre nuestro país, en las relaciones de nuestro país. Contar con el respaldo de la llamada comunidad internacional, digamos la Unión Europea, por ejemplo, que es parte de eso, es muy útil. Pero la más determinante es el rol que juegan los Estados Unidos. No solamente en nuestro caso, lo vemos ahora en el Medio Oriente, lo vemos en la guerra de Ucrania, siempre está los Estados Unidos como el principal activo, miembro activo de la comunidad internacional. Y en el caso nuestro, que yo tengo la impresión de que va a ser un poco más activo de lo que ha sido hasta ahora. Ahora, señora Arria, tanto el gobierno como la oposición han dicho que no se han levantado de la mesa de negociación que dio como resultado los acuerdos de Barbados del 17 de octubre del 2023. ¿Usted le ve algún futuro a esa mesa de negociación? ¿Se puede rescatar el acuerdo de Barbados, ya que hace unos 2 o 3 días usted decía en una entrevista que fueron violados en su totalidad? Cuando se suscribió y se hizo público el famoso documento de Barajas, yo lo critiqué de inmediato. Dije que era inconveniente a los intereses de Venezuela. Destaqué sus debilidades y destaqué que no parecía, que parecía más bien un documento preparado por el régimen que con participación nuestra, que yo veía la participación de lo que llamaría la oposición casi como notarios o como adjuntos a un documento que era fundamentalmente preparado para mí. Noruega jugó un rol en eso importantísimo en su redacción. Y yo también agrego que es absolutamente un error permitir que nuestros negociadores vivan en Venezuela. No hay manera, bajo una dictadura militar, que un representante de la oposición pueda participar sin temores, sin represalias, sin acciones represivas, incluso hasta por su propia seguridad, representando a Venezuela. Si no se mantiene una posición domesticada, afable con el régimen, cualquier negociador corre el riesgo hasta de su vida. Yo creo que el primer error fue ese y sigue siendo. Para mí tiene que ser una negociación que se haga fuera,
Así se practica en la comunidad internacional, excepto en el caso nuestro. Cuando uno ve los resultados de lo que ha sido esta negociación entre gobierno y oposición, uno se da cuenta que el gran ganador de esos acuerdos ha sido Nicolás Maduro, porque flexibilizaron las sanciones por 6 meses y liberaron a lo que era la joya de la corona para el oficialismo, que es el empresario colombiano Alex Saab. Los opositores se dejaron engañar. Pues mira, esto tiene un origen. Primero, recuerda, hubo el acuerdo en México, en el Ujú. cual se hablaba del gobierno constitucional de Venezuela, etcétera. En el momento en que 60 países no reconocían a Venezuela, nosotros firmamos que sí lo reconocíamos. En cuanto a la liberación de Zapa, eso realmente a mí me dejó escandalizado. Es igual que fue la liberación de los sobrinos. Yo dije, los Estados Unidos, si realmente quieren ponerle fin a esta situación y rescatar la libertad en Venezuela, a SAP lo han podido cambiar por 300 presos políticos, más la habilitación de María Corina, y el régimen lo habría hecho, porque es sumamente importante para el régimen rescatar a SAP. Pues mira, no lo hicieron, hicieron primero me de entregar a los sobrinos y el hijo adoptivo Maduro por 6 personas y ahora por 20. Realmente esto fue la peor decisión y que para mí le puso fin al acuerdo de Barbados. ¿Qué incentivos con eso que dice tiene Nicolás Maduro de ir a unas elecciones presidenciales si ya obtuvo lo que quiso y además sabe, con las últimas dos elecciones que han ocurrido, primarias y referéndum, que ya no tiene el mismo apoyo en las bases del PSUV y en la gente? Ninguna, ninguna. Y por cierto, permíteme que la respuesta anterior, yo oí al doctor Blight en su explicación sobre el acuerdo de Barbados el otro día, donde él decía que era una violación parcial y yo me quedé horrorizado porque, ¿cómo que parcial? Ahí se violó todos los aspectos fundamentales de Barbados, presos políticos, no represión, habilitación, eh, y decía que todo, que se habían podido realizar primarias y liberación de algunos presos políticos gracias a la plataforma unitaria. Y no, aquí se olvidaron completamente de que esto tiene un antecedente fundamental. El presidente Obama impuso sanciones personales a muchos de los dirigentes del régimen. Pero segundo, el más importante, son las sanciones económicas impuestas por el presidente Trump, que sin esas sanciones, nosotros en este momento estaríamos absolutamente abandonados completamente porque no teníamos ninguna arma para poder defendernos. El gobierno se reúne con nosotros exclusivamente porque tiene temor o sabe y tiene sanciones impuestas. De otra manera, si no existieran las sanciones, no tendríamos la menor posibilidad de rescatar la libertad. Ahora, ¿qué opina usted de los que dicen que al gobierno las sanciones le han servido para mantenerse en el poder, para aferrarse al poder y también para tener un discurso político y así echarle la culpa a las sanciones de su incompetencia al gobernar? Pues mira, ellos siguen el ejemplo de Cuba, que tiene 70 años diciendo que el bloqueo americano, y resulta que los que más le venden alimentos a Cuba son los Estados Unidos. Aquí el que, evidentemente, Simpson, previo a las sanciones, acabaron, para comenzar, con la industria petrolera. Nosotros, cuando llegó Chávez, producíamos 3,5 millones de barriles de petróleo. Ahora 600, 700 mil. Eso indica claramente el origen del colapso y a la situación a la cual nos ha ido llevando el despilfarro, la corrupción, etcétera. Se salvan por el ingreso que tienen por tráfico de drogas, tráfico ilegal del oro y otro tipo de operaciones de esa naturaleza que son los que le han dado ciertos recursos para no colapsar totalmente. Ahora, señora Arria, cuando le preguntaba si la oposición se dejó engañar, Ah, claramente perdón. vimos que María Corina Machado moderó un poco su discurso y decidió ir al Tribunal Supremo de Justicia bajo este acuerdo para evaluar su inhabilitación. La plataforma unitaria sabía que la inhabilitación de María Corina Machado no iba a ser levantada. Pues mira, yo no conozco lo que piensa la plataforma unitaria, pero yo no estuve de acuerdo con eso, porque obviamente no podía decir nada.
Además, uno se enteró fue posteriormente. Y eso se lo solicitó a la comunidad internacional, yo creo fundamentalmente los Estados Unidos, para que no se utilizara esa excusa para habilitar a María Corina. Eh, yo creo que ella sigue firme en su intención, yo creo que no ha cambiado, pero ese aspecto que tú señalas, que sorprendió a mucha gente, tiene que ver con un acomodo a las indicaciones que viene recibiendo, yo diría fundamentalmente de los Estados Unidos, que durante los últimos años ha jugado un papel de conducción del proceso, yo diría, de asesoramiento a la plataforma unitaria, lo cual hace a los Estados Unidos mucho más responsable de lo que sería su verdadera posición por el rol que ha jugado durante estos años, con la influencia que ha tenido en el manejo sobre todo lo que fue el gobierno interino. Mire, ¿y qué alternativa tiene ahora María Corina Machado, estando inhabilitada por el gobierno? Escuché a Felipe González decir que la única vía que le queda es resistir y no ceder a su postura. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, yo también vi la conferencia del presidente González. Problema es una pregunta, Ana. Yo te decía al principio que yo me tenía que autocensurar para no decir cosas que yo haría por el hecho de no estar en Venezuela. Porque las cosas que yo te pudiera hacer, que yo creo que se deberían hacer, toman riesgo y como yo no estoy en Venezuela, dirán, bueno, este no está hablando desde Madrid o desde China. No, por eso no te digo exactamente lo que yo creo. Sin embargo, hablar del esfuerzo que tiene que hacer María Corina. Yo diría que es injusto. Yo diría el esfuerzo que tendría que hacer el pueblo venezolano en su conjunto. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tipo de esfuerzo puede hacer un país, un pueblo venezolano desarmado, preocupado fundamentalmente por sobrevivir, como está gran parte de la población? Es pedirle demasiado. Mm. Pero debe seguir insistiendo por la vía de las protestas, por ejemplo, el defender a Sí, la pero candidata que eligió. es que yo creo que yo he visto protestas en el mundo, que por ejemplo las protestas en Ucrania en el año 14, que sacaron a un presidente y llovía, nevaba, me dio unos fríos espantosos, le disparaban y se quedaron y tumbaron. Las protestas nuestras han sido más de horas, no han durado mucho más, pero sin embargo ha costado mucha sangre para muchos venezolanos. Muchísimos jóvenes murieron en estas lides y hoy se ve que tantos jóvenes se han ido del país, muchos de ellos eran los primeros que salían a protestar. Pero habiendo tantos conflictos en el mundo, a los que se le pone más atención son a los que generan alguna clase de problema, son a los que protestan. Si nosotros no protestamos y se ve que estamos en un proceso de discusión, si tuvimos primaria, si vamos a tener elecciones, la comunidad internacional dirá, bueno, vamos a ver, están tranquilos, se están manejando. Sin embargo, ya comenzaron las primeras reacciones de muchos países del mundo a decir, un momento, esto que pretende hacer Maduro y el régimen, de inhabilitar, o sea, realmente de empantanar y hacer imposible una elección electoral abierta y limpia, excluyendo a María Corina, es absolutamente inaceptable. Y con lo cual yo creo que una de las sanciones que pueden existir y que se pueden sumar ya no solamente son países de la comunidad internacional, sino algunos países latinoamericanos que nunca se han unido realmente a una serie de medidas que los Estados Unidos se han tomado, que Europa ha tomado, pero América Latina no. No han, en el fondo no han levantado un dedo con excepciones, como fue el caso cuando estaba en Colombia el presidente Duque. Pero las acciones que puedan tomar los países de América Latina, por lo menos tendría que ser de solidaridad activa con lo que está pasando en Venezuela. Y eso en los países más grandes es inexistente. México, Brasil, Colombia mismo ahora, no son países que están dispuestos a ser solidarios con nuestra causa. Mm. Brasil y Colombia ni siquiera se han pronunciado por lo que está pasando en Venezuela y la inhabilitación de María Corina Machado. Estos dos países, sobre todo vecinos, pueden tener alguna influencia para que Nicolás Maduro no se salga de la ruta de no hacer elecciones democráticas. Me gustaría decirte que sí, pero no lo veo.
Y Colombia, de ninguna manera. Y Brasil, Lula fue el socio más activo que tuvo Chávez, el que promovió todos los negociados con Chávez de Odebrecht y los grandes contratos en Venezuela, el que fue el defensor de Chávez en organismos internacionales. Y ahora ha regresado el mismo hombre que contribuyó de una manera determinante a sentar las bases del chavismo en Venezuela, fue Lula. Así que por ese lado, lo único que tenemos ahora es la oposición, como Bolsonaro y otros, pero Lula es el presidente. Mm. Ahora, señora Ria, ¿qué opinión tiene sobre lo que han dicho, por ejemplo, personas acá en Venezuela como el gobernador de Barinas, Sergio Garrido? Él dice que los opositores no se van a parar por María Corina, que deben escoger otro candidato para las presidenciales. Le pregunto, ¿le conviene a Maduro candidatos así, oposición moderada y que aparentemente no representan riesgo? Pues claro, yo creo que el escenario, hace rato me preguntaste, eh, ¿qué esperaba Maduro? Que Maduro lo único que podría esperar en una elección libre es tener que irse a su casa o irse al extranjero o ir a la cárcel, porque las perdería completamente. Y eso lo saben ellos. Nunca estuvo planteado permitir una elección libre en Venezuela. Lo que ellos nunca se imaginaron era que iba a resultar que una persona fuera elegida popularmente como María Corina Machado con el 92% de los venezolanos que votaron. Eso fue un tsunami, una variable no prevista por ellos y que les ha desarmado el juego. Ellos pensaron que participarían varios, se dividiría la votación y entre cuatro y cinco candidatos de la oposición ellos meten a uno y por el fraccionamiento que tiene la oposición pueden ganar hasta sin hacer trampa una elección. Pero ahora están enfrentados a una situación en la cual Venezuela eligió no solo a una candidata, sino que eligió a una líder del país. Y eso sí está ya teniendo consecuencias. Hablamos hace rato, como los países más importantes del mundo comienzan a pronunciarse de una manera categórica y crítica al comportamiento del régimen. Sin embargo, la oposición insiste en una ruta de elecciones para este año y hemos visto la postura de María Corina Machado, quien dice que se va a mantener como candidata y presionando para que se le reconozca como tal. Pero yo le pregunto, ella también habla de una gran alianza nacional en la oposición. ¿Usted ve posible eso? ¿Por qué sigue teniendo tanta relevancia los partidos del G4 al punto de seguir sentados en las negociaciones cuando las primarias demostraron el poco respaldo popular que ahora tienen? Bueno, a la primera parte de tu pregunta, ¿por qué se habla siempre de la ruta electoral? Primero, porque es lo constitucional, lo democrático. Pero lo más importante es que la comunidad internacional solo entiende cuando analiza problemas en un país si hay o no hay elecciones. Y luego comienza a preguntarse si son libres o no son libres. Pero lo primero es, si uno comienza a hablar de que no hay que usar las elecciones, sino otros medios, inmediatamente aleja el apoyo que uno pueda tener de la comunidad internacional. O sea, estamos obligados, creyendo o no creyendo, teniendo dudas o no, de que el camino es el proceso electoral. La segunda parte que tú me decías era La segunda de parte es esa. por qué todavía el G4 sigue teniendo tanta Ah, relevancia al punto de que yo no son los yo únicos no que están entiendo. en la mesa de negociación. Yo no entiendo esto de que la comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, si- eh, siguen manteniendo una relación de negociación con lo que se llama la plataforma unitaria, que yo lo he dicho en varias oportunidades, que casi tiene cero representatividad en el país y sobre todo muy poco prestigio justamente por su rol jugado durante el gobierno interino. Eso es algo que es incomprensible. Y al mismo tiempo que no le den a María Corina Machado, elegida popularmente, reconocerla como tal y que sea la principal negociadora. No puede ser que la plataforma unitaria continúe negociando por Venezuela. De hecho, bueno, hace rato te dije, ese convenio que se firmó en Barbados, que ahora se habla de que es lo que nos ha servido para muchas cosas, fue un documento en el cual jamás, yo estaba en muchos procesos de negociaciones internacionales, jamás
habría aceptado un documento de esa naturaleza. Jamás habría contribuido a una reacción de semejante documento, el cual se estaban marginando completamente los verdaderos intereses de una oposición que está enfrentada a una bota militar criminal y con una ferocidad terrible. Sin embargo, el documento pareciera, te lo vuelvo a repetir, es un documento que no fue realmente lo que a Venezuela le interesaba. Los intereses nuestros no están debidamente representados allí. Incluso, yo creo que ni el nombre de María Corina se habló en el documento. El gobierno de Noruega no ha querido decir ninguna palabra, pero yo sé que hubo un venezolano que trató de ser parte de la delegación y lo llevaron a Barbados. Toledo se llama, que no me recuerdo su primer nombre, Néstor que Toledo. dijo, que insistió en que se incluyera el nombre de María Corina Machado y lo sacaron de la reunión. Incluso tuvo el embajador Palmieri, norteamericano, que pedirle que desalojara. O sea, al que realmente protestó porque no estaba el nombre de María Corina Machado, lo sacaron de la reunión. Ahora, señora Ria, María Corina Machado hoy cuenta con tanto respaldo internacional como en 2019 contó Juan Guaidó. Bueno, yo creo que aquel fue más emotivo. Yo creo que este es más constructivo en el sentido de que este está reconocido por una elección popular. No nos olvidemos que a Guaidó no lo permitieron los partidos que no lo juramentaron en el Congreso, sino que se tuvo que autojuramentar porque no querían darle el reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela. O sea, ese ha sido el rol que jugaron los partidos. Querían amarrar a Guaidó, de hecho, lo amarraron, lo aprisionaron y le impidieron realmente gobernar. Los que gobernaban ahí eran realmente los cuatro partidos que formaban parte y dentro de ellos, fundamentalmente López. Y yo creo que López ejerció más la presidencia que Guaidó. Mm. Y le hago esta pregunta también. Por allí no se ha llamado desde la Asamblea Nacional que controla el gobierno a unas asambleas para definir unas elecciones presidenciales que las debe realmente anunciar el Consejo Nacional Electoral. Un encuestador, Oscar Chemel, de Interlaces, ayer decía que podían ser en mayo, pero ¿qué futuro podemos tener con unas elecciones convocadas de esa manera y sin que la oposición todavía tenga un candidato? Sin embargo, otros representantes que dicen ser de oposición se están lanzando como candidato también. Ninguno. Ahí es donde la cohabitación, que en el fondo ha sido la coexistencia que ha tenido la oposición formal, y yo la vengo denunciando durante muchísimos años, nos ha llevado a esta situación. Lo que tú me dices, que pretenden hacerlo en mayo, lo podrían hacer en febrero, en marzo. Tienen todos los instrumentos. Cuando estás dispuesto a violar las leyes, violar la Constitución, lo puedes hacer en el momento que tú creas conveniente. Y evidentemente yo creo que se proponen hacer una elección sin María Corina Machado. Entonces allí, la pregunta es, entonces, ¿qué sucede allí? ¿Cuál es la reacción que tienen los venezolanos? Yo he visto las declaraciones del presidente de Fede Cámara diciendo que están frustrados por el clima que ha creado las sanciones, que esto perjudica al país. Y yo digo, caramba, esto es increíble, les preocupa. Que hay que flexibilizar el tema de las sanciones. Y yo he dicho, interesante. Hablan de flexibilizar las sanciones porque esto afecta a sus intereses comerciales y ni una palabra de flexibilizar la tiranía y la dictadura de impuestos a los venezolanos o flexibilizar las acciones represivas a los medios de comunicación o en la liberación de los presos políticos. O sea, cuando tú vas a un país donde la cúpula empresarial se refiere de esa manera a lo que está sucediendo, es poco lo que puedes esperar de una reacción eh, de la comunidad en general. Y otros, como te decía antes, un país atosigado por el hambre, 8 millones de venezolanos, por Dios, Ana. Esto es algo que nunca ha visto nadie en la historia de América Latina. Es la más grande del mundo, fuera de Siria, que está en una guerra. Oye, Mm. y en el fondo duele poco a la gente. No habla de los presos políticos, no hablan de las torturas,
No hablan de los niños venezolanos muertos pasando el Río Grande hacia los Estados Unidos, o muertos o violados en las selvas del Dairé. Esa es Venezuela. Eso es lo que realmente nos han convertido. 25 años, un cuarto de siglo, y todavía no acabamos de ponernos de acuerdo para realmente andar en la misma fila. eh, Sus pronunciamientos de que reconocen o no a María Corina Machado, muchos de los partidos, yo quisiera ver si al final lo van a respetar. Para el momento en que sale publicado este foro, se cumplen 25 años desde que Hugo Chávez fue juramentado como presidente de Venezuela. Hoy, ¿cómo ve el gobierno? Chávez pudo hacer lo que quiso, expropió las empresas privadas más importantes del país y aún seguía contando con alta popularidad. Pero, ¿qué evaluación hace hoy de Nicolás Maduro, quien ha intentado cambiar la economía en su último gobierno, pero aún con un 80% del país en pobreza? El país se ha olvidado de que a Chávez no lo coronaron los pobres hace 25 años, lo coronaron los más ricos, empresarios, medios de comunicación. Si a Chávez lo hubieran apoyado, coronado a los pobres, todavía estaría hasta vivo. En el caso, pero no nos olvidemos que la popularidad que tú hablas era cuando tenemos petróleo a $140 por barril de petróleo, a barrilazos de petróleo, regalando y corrompiendo, pudieron ganar muchos amigos. Eso, pero eso no significaba que era realmente una popularidad, un apoyo. En el caso de Maduro, a Maduro pronuncia el hundimiento de Venezuela, que Chávez le deja preparado el terreno al expropiar empresas que hoy en día nos demandan en el mundo por más de 50, 60 mil millones de dólares, por más de 5.000 empresas agrícolas cerradas, con el 75% de las industrias colapsadas. O sea, un país realmente en bancarrota. Eso es, y que Maduro lo profundiza con su manejo en las relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos. Mm. Y bueno, quiero finalizar haciendo énfasis en la crítica que ha hecho del sector privado, un sector privado que tiene desde el 2021 reuniéndose en un diálogo social con el gobierno y que ellos afirman que por lo menos los escuchan en este momento. Eh, ¿Qué futuro puede tener el país y la democracia o la búsqueda de la democracia del país cuando la cúpula empresarial ha decidido desmarcarse de la oposición y mantiene estos diálogos con el oficialismo? Afortunadamente, la cúpula empresarial no son todos los venezolanos, ni son todos los empresarios. A mí me dicen, bueno, es que hay que defender sus intereses. Bueno, yo perdí mi empresa agrícola. Yo era miembro de la Federación Ganadero de Venezuela. Tenía 20 años como empresario agrícola. ¿Y tú crees que yo no sabía que estaba arriesgando mi patrimonio en mi posición cuando yo llevé la acusación contra Chávez en La Haya? Claro que lo sabía, pero yo pensé que era el rol que yo tenía que cumplir. Bueno, que otros empresarios no piensen lo mismo, eso es otro problema. Pero yo creo que afortunadamente no todos los empresarios son así, pero crean un ambiente de desestímulo a otros sectores de la población muy grave. Imagínate la gente que depende de ellos, qué posición pueden tomar sabiendo que sus propios patronos ya están alineados, aunque sea alineados pacíficamente, pero alineados con el régimen, un régimen dictatorial. Agradecemos al economista y político venezolano Diego Arria por atender a esta invitación del foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa, y a las personas que se conectaron hasta el final. Gracias y será hasta la próxima entrega.